esta tarde, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió con el gobernador interino de Michoacán, con Jesús Reina, también con otros actores políticos, económicos y sociales del estado, para analizar la situación que se vive en la entidad, tras lo cual acordaron respaldar al gobernador interino en el marco de lo que vinieron a llamar Acuerdo por Michoacán. Previo a la reunión, el titular de Gobernación emitió un mensaje vía Twitter para convocar a todos los actores y miembros de la sociedad para llegar a este acuerdo, un cumplimiento de las instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto para atender la situación que se vive en el estado. Y bueno, como le comentábamos, en materia de renuncias que se empezaron a manejar desde anoche, la segunda de mayor nivel que se dio ya en el día de hoy, en el transcurso de esta mañana, fue la del secretario de Finanzas, Carlos Río Valencia, quien presentó también esta renuncia. Representa el segundo funcionario de primer nivel en dejar su cargo durante las últimas horas. Río Valencia asumió la titularidad de Finanzas en marzo pasado en sustitución de Luis Miranda Contreras. Su mayor reto era revertir la tendencia financiera del Estado y concretar el refinanciamiento y reestructura de la deuda pública. Ya anoche, el procurador de justicia de Michoacán, Plácido Torres Pineda, presentaba también su renuncia y decía que retomaba sus actividades laborales como magistrado en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán. Pero todo esto parece muy confuso a pocos meses de haber tomado posesiones, de cambios que ya se habían dado incluso en el área de finanzas, en el tema de la procuración de justicia. ¿Por qué viene esta renuncia a estos meses de cambios en los que no hay, como le decimos, una estabilidad institucional y hay una crisis política en el Estado? ¿A qué se deben estas renuncias? Por motivos personales, sí, pero en una institución, en un órgano como la Procuración de Justicia, llama mucho la atención. Quizás no porque haya sido en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero sí en la Procuración de Justicia. Creo que todavía hay cuestiones que no quedan claro en esos motivos. El encargado del despacho de Gobernación en Michoacán, de la Secretaría de Gobierno, en Michoacán, Fernando Cano Ochoa, aseguró que las renuncias tanto de Plácido Torres Pineda como de Carlos Río Valencia fueron voluntarias y que se deben, dijeron, a cuestiones personales. El día de hoy presentó su formal renuncia también al cargo el contador Carlos Río. ¿Algunos más personas? Hasta este momento solamente ellos dos. En la Procuraduría de Justicia del Estado queda como encargado de despacho el subprocurador de Morelia, Marco Vinicio Aguilera, y en la Secretaría de Administración y Finanzas, Marcela Figueroa Aguilar, quien se desempeñaba como subsecretaria de esta misma cartera, de esta misma secretaría. La Procuraduría de Justicia de Morelos informó que la Policía Federal y la Policía Ministerial, esto en otros temas, detuvieron a un segundo implicado en la desaparición de 7 adultos en la comunidad de Huastepec, municipio de Yautepec, el pasado 6 de julio. Con esta detención se avanza en las indagatorias para dar con el paradero de las personas desaparecidas, cuyos hijos fueron abandonados en Puebla el día siguiente, el 7 de julio, quienes más o menos indicaron estos menores dónde habían estado, la mujer que les había contactado, que ya conocían, la casa, incluso dieron referencias de esa casa. Y bueno, la cosa es que los menores ahí están, aparecieron en Puebla, más o menos hay ubicadas ya esas inmuebles. De los que no se sabe nada es de las personas, de los 7 adultos desaparecidos. El juzgado 25 penal del Reclusorio Oriente dictó auto de formal prisión por el delito de secuestro agravado a Ernesto Espinosa Lobo, principal accionista del Bar Heaven, donde el 26 de mayo desaparecieron 12 personas. Autoridades judiciales informaron que la defensa de Espinosa Lobo tiene 3 días hábiles para apelar la decisión y 15 para aportar pruebas a su favor. El principal accionista del Bar Heaven fue detenido el 27 de junio durante un operativo contra el narcomenudeo efectuado por la Policía Federal Ministerial en la colonia Romero de Terreros, en Coyoacán. Y por su participación en labores de narcotráfico y lavado de dinero a favor de los Zetas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que los bienes del suegro de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z40, Jesús Fernández de Luna, podrán ser decomisados. Fernández de Luna es buscado por autoridades estadounidenses en relación a los cargos de narcotráfico que enfrenta en una corte federal en Austin, Texas, que involucran a su hermano Gerardo Fernández de Luna y a Joaquín El Chapo Guzmán.
El juez segundo de distrito negó un amparo al exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, para evitar que la oficina de prensa en la Procuraduría de Justicia del Estado dé a conocer información personal a los medios de comunicación. La suspensión definitiva le fue negada al exmandatario luego de que la Procuraduría negara haber emitido comunicados con el nombre del exgobernador. Y hablando de exgobernadores, pues mire, el procurador de Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, informó que Andrés Granier será recluido en el Centro de Reinserción Social de Tabasco y no en el Penal Federal de Huimanguillo. Asimismo, el procurador expuso que ha viajado a la ciudad de Mérida para solicitar a la fiscal del estado de Yucatán información sobre las investigaciones que se llevan a cabo al exsecretario de Finanzas de ese estado, José Sáiz Pineda. Aseguró que además del exsecretario de Finanzas de Granier, se buscan a otras personas que pudieron participar en el quebranto financiero de la entidad. Y luego de una reunión entre el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong con los representantes de las principales fuerzas políticas, el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, anunció que en la segunda quincena de agosto se realizará un periodo extraordinario en el que se prevé aprobar 5 reformas constitucionales, 3 secundarias y posiblemente la reforma financiera. En la reunión que se llevó a cabo anoche estuvieron presentes tanto el secretario de Gobernación, como es Miguel Ángel Osorio Chong, así como el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el jefe de la oficina de la presidencia, Aurelio Nuño, así como los coordinadores del PRI, PAN y PRD en ambas cámaras del Congreso, a excepción del panista Luis Alberto Villarreal. En otros temas, durante la inauguración del Foro Retos y Perspectivas frente a la medición multidimensional de la pobreza 2012, el rector de la UNAM, José Narro Robles, aclaró que las carencias que tienen más de 53 millones de mexicanos no significan que el país sea pobre, sino que es una nación con mucha pobreza en diferentes niveles. México no es un país pobre, pero es un país con mucha pobreza. Y eso es todavía más doloroso, porque eso lo que refleja es una doble injusticia, la que alcanzan los pobres y la que los compara con los que están en aquella rendijita verde, en aquel extremo superior de la derecha. En tanto, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, admitió que no podrá haber un México en paz mientras no haya un México incluyente. Adelantó que en agosto el presidente Enrique Peña Nieto presentará su propuesta para el Seguro Universal, que buscará beneficiar a 25.300.000 mexicanos que no cuentan con protección social. En una entrevista, el presidente Enrique Peña Nieto dijo estar muy bien luego de una cirugía que le fue practicada para retirarle el nódulo en la tiroides. Asimismo, agregó que retomará sus actividades cotidianas durante el fin de semana y adelantó que en los próximos días presentará su iniciativa de reforma energética. Aunque debe guardar reposo al menos hasta el domingo, precisó que la convalecencia no le ha impedido tomar decisiones a través de varias vías, entre ellas el famoso teléfono rojo, de lo que tanto se habla luego y que parece más fílmico que otra cosa, pero bueno, aseguró que a través de varias vías como esta que tiene en el Hospital Central Militar, donde se encuentra internado, ha mantenido pues la actividad, la agenda del país. El presidente municipal de Tepoztlán, Francisco Navarrete Conde, dijo que ya están identificados cerca de 40 personas integrantes del Frente en Defensa de Tepoztlán que estuvieron implicados en las agresiones en su contra y en la toma del ayuntamiento, mismos que ya fueron denunciados ante las autoridades federales y estatales. En tanto, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial Morelos exigieron a las autoridades estatales y federales la pronta culminación de los trabajos de ampliación de la autopista que forma parte del acuerdo del Pacto de Legalidad, Certeza, Inversión y Empleo, suscrito por el gobernador Graco Ramírez. Y nos vamos con las imágenes internacionales. El ex analista de la CIA, Edward Snowden, requerido en Estados Unidos por espionaje, recibió asilo temporal de Rusia, por lo que dejó la zona de tránsito del aeropuerto en Moscú, donde estaba desde el pasado 23 de junio. Su abogado, Anatoly Kucherena, dijo que Snowden recibió el estatus temporal de asilo por 1 año. Añadió que el paradero de su cliente se mantendrá en secreto por motivos de seguridad. Snowden, por su parte, agradeció a Rusia que le otorgara este asilo y celebró que la justicia finalmente haya ganado. Y bueno, pues todavía no se puede cantar victoria, para Snowden, aunque conserva y ha logrado este asilo
temporal en Rusia, bueno, todavía le queda un proceso largo por delante. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, consideró que el asilo temporal otorgado a Snowden supone una victoria frente a la guerra del presidente estadounidense Barack Obama contra los informantes. En un comunicado, el australiano elogió la postura de Rusia de garantizar oficialmente un año de este asilo. En tanto, el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, calificó de desafortunada esta decisión y aseguró que el gobierno estadounidense está extremadamente desilusionado. Dijo que la decisión socava un largo historial de cooperación policial. En Italia, la Corte Suprema confirmó la condena de 4 años de cárcel por fraude fiscal contra el ex primer ministro Silvio Berlusconi, aunque anuló la pena de 5 años de inhabilitación para ocupar puestos públicos, por lo que encargó al Tribunal de Apelaciones de Milán una nueva decisión sobre este punto. Berlusconi, de 76 años, no cumplirá la condena en cárcel por razones de su edad. En un mensaje videograbado, el ex primer ministro italiano descartó que vaya a renunciar a la política y confió que tras la condena los ciudadanos abran los ojos sobre el sometimiento que ejercen parte de los jueces en Italia. Consideró también que la sentencia en su contra es un nuevo ejemplo de la persecución judicial que hay contra su parte, principalmente, obviamente, contra Berlusconi. En España, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, descartó que vaya a dimitir o a convocar elecciones generales anticipadas, como lo pide la oposición, debido a la presunta corrupción interna en el Partido Popular. En la sesión extraordinaria del Parlamento español, con motivo de la comparecencia sobre el llamado caso Bárcenas, Rajoy afirmó que no se considera culpable de las acusaciones en su contra de haber participado en manejos irregulares cuando era presidente del Partido Popular, acusaciones que hace el propio Bárcenas, que era tesorero de ese partido. El pasado 15 de julio, el ex tesorero Luis Bárcenas, preso desde inicios de ese mes, admitía ante el juez de la Audiencia Nacional Española una contabilidad secreta en el instituto político del que Rajoy pues era presidente, con donaciones, dice, y pagos de sobresueldos de carácter ilegal. 2 cuentas paralelas, dice el señor Bárcenas, que manejaba Mariano Rajoy, actual presidente del gobierno español.